Comentario capítulos 16 y 17. Acá vemos una seguidilla de reyes impíos del reino del norte, llamado Israel. Acá vemos que ellos sembraron lo que cosecharon, pero la Biblia deja en claro que es Dios quien decreta estos juicios durante toda la Biblia, desde los tiempos del diluvio. Las plagas de Egipto, los juicios sobre el pecado corresponden a Dios. Capítulo 17. Donde quiera que una nación crea en el pecado y la idolatría, Dios envía profetas para llamarlos a que vuelvan a la verdadera fe. El profeta no era solo un pronosticador, era también un proclamador que anunciaba el juicio de Dios y exponía los pecados del pueblo. Tal profeta fue Elías, tisbita, nativo del pueblo de Tisbí, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago capítulo 5 versículo 17. Sin embargo, con gran valor y fe. En estos 12 capítulos vemos a Elías obedeciendo dos mandamientos del Señor: escóndete y muéstrate. Su ministerio privado. Escóndete, capítulo 17. Lucas capítulo 4 versículo 25 nos dice que la sequía duró 3 años, pero en Primera Reyes capítulo 18 versículo 1 hallamos que la competencia en el Monte Carmelo se efectuó en el 3er año. Sin duda, la sequía comenzó 6 meses antes de que Elías apareciera de repente en el palacio de Acab para proclamar que la sequía duraría otros 3 años. La falta de lluvia a menudo era un castigo por los pecados del pueblo. Deuteronomio capítulo 11 versículos 13 al 17. Segunda Crónicas capítulo 7 versículos 12 al 15. Acab y su malvada esposa pagana Jezabel condujeron al pueblo a la adoración de Baal, una legión tan degradante que no nos atrevemos a describirla. Los 3 años adicionales de la sequía fueron una respuesta a la oración de Elías. Santiago capítulo 5 versículo 17. Después de dar el mensaje, el profeta se retiró 3 años del ministerio público y durante este tiempo el Señor en su gracia cuidó de él. El siervo obediente siempre puede depender del cuidado fiel de su maestro. Nótese las 3 disciplinas que Elías experimentó. El arroyo seco, versículos 2 y 7. Dios le dijo a Elías exactamente a dónde ir, qué hacer. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 y Salmos capítulo 37, versos 3 al 6. Dios retiró de Israel el ministerio de Elías como otro castigo por sus pecados. Salmos 74, versículos 7 al 9. El Señor le permitió beber del arroyo y todos los días le proveía de pan y carne entregados por los cuervos. El cuervo es la primera ave mencionada en la Biblia. Era un ave inmunda y sin embargo Dios la usó para ayudar a su siervo. Nótese que mientras Elías disfrutaba de pan, agua y carne en el lugar designado por Dios, los 100 profetas escondidos en cuevas tuvieron que conformarse solo con pan y agua. Pero llegó el día cuando el arroyo se secó. ¿Quería esto decir que Elías había pecado o que estaba
fuera de la voluntad de Dios? No. Sencillamente significaba que Dios tenía otro lugar para él y era un recordatorio a Elías de que confiara en el Señor y no en el arroyo. La vasija vacía, versículos 8 al 16. La palabra de Dios siempre guía al siervo de Dios a un tiempo de prueba. Pero qué extraño mandamiento: vete al territorio gentil, en donde una viuda te alimentará. Véase Lucas capítulo 4, versículos 22 al 26. Sarepta significa refinamiento. Dios sin duda ponía a su siervo en el horno. Imagínese los sentimientos de Elías cuando descubrió cuán pobre era la viuda y ella estaba a punto de preparar su última comida. Pero los mandamientos de Dios nunca son errados, porque cuando la viuda puso a Dios primero al obedecer los mandamientos de Elías, Dios proveyó para ella, su hijo y su huésped. Nótese en el versículo 14 que Elías honró al Señor Dios de Israel ante esa mujer. Todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos y Él se encargará del resto. Él puede alimentar a miles con solo unos pocos panecillos y pescados. El muchacho muerto, versículo 17 al 24. El arroyo seco fue la prueba para Elías. La muerte del muchacho fue la prueba para la viuda. Por lo general, a las grandes bendiciones de Dios le siguen grandes pruebas. Es desafortunado que la fe de la viuda fallara, como se indica en el versículo 18. Salmos 119, versos 75. La manera correcta de reaccionar a la desilusión y las pruebas: dame acá tu hijo, es la respuesta de Elías, porque sabía que Dios podía devolver al muchacho la vida. Este es el primer ejemplo de resurrección en la Biblia. El profeta llevó el cadáver a su habitación privada, una en el terrado, y allí oró a Dios por la vida del muchacho. Nótese que agonizaba por el joven e incluso tendió su cuerpo sobre el cadáver. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy, los que procuramos levantar a los muertos espirituales? El milagro produjo un testimonio de fe de parte de la mujer.